Bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando. Les recuerdo proyectopuente.com.mx, ahorita en Megacable en el 151 1151 HD Megacanal. Adelantamos la entrevista por la pues importancia de la información y rompemos protocolo de producción. Está Francisco Consuelo Gutiérrez, abogado general de la SADER, es decir, de la Secretaría de Agricultura, quien pues nos va a confirmar. Francisco Consuelo Gutiérrez, explícanos por favor frente a qué estamos. ¿Está invalidada la elección de la Unión Ganadera Regional? Es decir, ¿se desconoce la dirigencia de Héctor Plat para irnos en resumen? ¿Es así? Muy buenos días. Buenos días. Es correcto. Está modificado lo que es la asamblea donde se eligió en aquel entonces la mesa directiva. Se está invalidando, está invalidada. Es correcto. ¿Por qué argumentos? Bueno, lo que sucede es de que se presentó una solicitud por parte de las asambleas locales, de Chiquiquito entre otras, en donde estaban ellos inconformes con los resultados de la elección que se había dado en aquella fecha. Nosotros nos dimos a la tarea, de acuerdo a lo que es la normatividad vigente, a revisar todo lo que fue el desarrollo de la misma, desde la notificación hasta lo que es la información que fue presentada en dicha asamblea. Una vez realizado lo que es la revisión jurídica de todo esto, determinamos que no se cumplían con las normas establecidas en la legislación vigente. ¿Qué no se cumplió? Por ejemplo, por irregularidades, me imagino. A ver, ¿nos puedes detallar qué? Empezando con la convocatoria no fue realizada de acuerdo a lo que es la ley. La ley establece que tiene que hacerse la convocatoria por la mesa directiva. En este caso, no fue hecha por la totalidad de los miembros que conforman dicha mesa directiva. ¿Qué más? Es decir, ¿qué otras cosas? La elección, bueno, primero es la convocatoria que no fue hecha conforme a la ley. ¿Qué otra cosa? Es correcto, y también no se tomaron en cuenta lo que fueron las actas de asamblea que fueron presentadas en este momento por las asociaciones locales, en donde se determinaba lo que era la voluntad de dichas asambleas transmitidas a sus delegados. No se permitió que se hiciera el análisis de dichas actas, y por eso, pues obviamente que la votación pues no fue conforme a derecho. Es decir, ¿desconocieron o no aceptaron los votos en las asambleas? Es correcto. ¿Qué sigue con todo esto? Bueno, pues yo creo que tendrá que realizarse el trámite pues ya dentro de lo que es la Confederación para que se vuelva a citar a una nueva asamblea y pues se determine nuevamente por una votación que cumple con todos los requisitos de la ley, pues quién estaría al frente de dicha unión. ¿Pero se tendría que convocar a una nueva elección? Es correcto. ¿A partir de cuándo? Bueno, eso ya es una situación que ellos mismos tendrán que determinar. Es decir, pero por lo pronto, ¿ellos quiénes ellos? Por lo pronto no está reconocida lo que es esta mesa directiva, en razón de que fue nulificada precisamente dicha asamblea. Sí, pero ¿a quién le corresponde convocar elecciones? Es decir, ¿a quién le corresponde hacer de nuevo el proceso? Bueno, la ley determina varias opciones. Puede ser inclusive la Confederación Nacional Ganadera. Entonces, pues eso es una situación que ya es una cuestión entre particulares que ellos van a tener que determinar la forma de acuerdo a lo que son las opciones que la misma ley les permite. Rubén Molina, secretario de la Unión Ganadera, confirma, dice que a las oficinas del organismo, dice, bueno, llegó un oficio de la SADER firmado por Francisco Consuelo Gutiérrez, quien ocupa el cargo de abogado, dice, pero dice, este abogado declaró, yo creo, aquí al imparcial, no tiene facultades para definir o emitir resolutivos. La notificación que se espera como parte del proceso legal que debe llevarle recurso de impugnación debe estar firmada por el secretario Víctor Villalobos para que tenga validez. De otra manera no la tiene, según Francisco, según Rubén Molina. ¿Cómo ves? Así es. Bueno, la verdad es de que los señores pueden argumentar lo que en su derecho corresponde y pues en un momento dado nosotros estamos conscientes de que la resolución fue dictada y firmada conforme a derecho, puesto que por supuesto que tenemos las atribuciones legales para poderlo hacer. Por eso, pero está respaldada por el secretario, me imagino, esta resolución, ¿o no? Sí, por supuesto. Sí.
Sí, Sí, claro, porque tú trabajas para el secretario, ¿no? Pues, es correcto. entonces, la SADER, es decir, está entonces por eso como institución invalidando, no es Es Francisco Consuelo, exactamente. pues, que es lo que quieren dejar ver ellos, por lo que veo. Claro, no es Francisco Consuelo, es la institución a través de su abogado general quien está llevando a cabo la invalidación. Ujú. Ojo, eso es una anotación muy importante. Creo que es la Ujú. primera vez en la historia o en la historia moderna de la Unión Ganadera que se invalidan las elecciones, ¿eh? O no recuerdo, o Sí, en los... no, que yo tampoco recuerde, no se había dado este caso. Y vuelvo a insistir, pues esto fue a solicitud de las asociaciones ganaderas locales inconformes con el resultado y con la forma como se llevó precisamente aquella reunión de entonces dirigió a lo que es la mesa directiva, hoy invalidada. que, como dices, en la convocatoria violó la ley y se desconocieron votos, no se respetó el voto de ganaderos. ¿Pudiera interpretarlo así? Es correcto, así es. ¿Y qué seguiría en la Unión Ganadera? ¿Tiene que dejar Héctor Plat la oficina o esperar la convocatoria? ¿Cómo es? Mire, yo en esta situación no podría decirle cuál fuera el siguiente paso, puesto que, insisto, estas son situaciones entre particulares que precisamente por haber solicitado la intervención de la Secretaría para el efecto únicamente de determinar la validez o no de dicha asamblea. Ya lo que venga después queda totalmente al arbitrio de lo que son los señores ganaderos. Pero, es decir, ¿quién, el árbitro de ellos, pues mira cómo se la llevan? Más bien, ¿no tiene que convocar la Confederación Nacional alguien a la elección? Es correcto, era lo que le comentaba hace un momento. Sí. O sea, la propia Confederación pues, será la que tendrá que visitar a una nueva asamblea. No Pero es, insisto, esa es sí, una situación que ellos tendrán que muy bien. cubrirla exactamente. ¿No es impugnable esto? Por ejemplo, es decir, a lo mejor que Héctor Plat puede impugnar y decir, no, es decir, no está dentro del marco del litigio. Claro, si ellos consideran que no fue una resolución apegada a derecho, pues tienen todo el derecho también de impugnarla por los medios legales que ellos consideran que son los más adecuados. Ujú. Por lo pronto, entonces, Héctor Plat, ¿qué tendría que hacer? Disculpe la insistencia, solo para saber. Si se invalida, tiene que ser hasta que sea notificado, tiene que dejar entonces la oficina o por lo pronto si es dirigente. Mire, yo lo que le puedo decir es que por parte de la Secretaría nosotros no estamos reconociendo lo que es esta asamblea donde se eligió lo que es la mesa directiva. Por lo tanto, el efecto o la consecuencia de esto es que nosotros como Secretaría, como dependencia federal, no reconocemos el Registro Nacional Agropecuario, no le va a dar entrada a lo que es precisamente la solicitud de registro de esta mesa directiva. Obviamente que de ahí se derivan algunas situaciones, pues que ellos tendrán que ir determinando cuál puede ser la vía, el medio, volver a citar a una asamblea, no lo sé. Ahí sí, insisto, yo no puedo tampoco decirles qué es lo que ellos tienen que hacer. Ellos tienen ahí un abanico de posibilidades, desde jurídicas, desde administrativas, y ellos serán los que tendrán que determinar cuál es el siguiente paso. Sí, sí, para explicar al auditorio, entonces, la Unión Ganadera tiene que ser validado no ante la SADER, ante la Pero Secretaría de Agricultura, es decir, que son los ganaderos los que se organizan y llevan las elecciones, pero en este caso ustedes son como árbitros quienes están viendo esas irregularidades y por lo es tanto correcto. ellos tendrían que sujetarse a sin de no hacer caso, ¿qué procede? Bueno, pues la situación es simplemente que no se lleva a cabo el registro como tal, como le comentaba, ante lo que es el Registro Nacional Agropecuario, pues no estará reconocida por la Secretaría. Y el no Las tenerlo. consecuencias, las consecuencias que se pudiera tener, bueno, pues es precisamente el no darle ese reconocimiento. Y no tendría la operatividad, por ejemplo, o la facultad de recibir recursos, me Es imagino, no sé. correcto, así es. Lo que pasa es que estoy aquí interpretando lo que me quiere decir usted para hacérselo asequible al Sí, auditorio, claro, por supuesto. para que me entienda el auditorio frente a que Una de las, estamos en esto, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Una de las funciones del Registro Nacional Agropecuario, pues es precisamente registrar todo lo que son estas asociaciones, agrupaciones, uniones y demás.
Una vez que se lleva a cabo el registro de las mismas, entonces esto tiene consecuencias jurídicas, es decir, se le da un total y absoluto reconocimiento como representantes de los ganaderos de la asociación o de la unión que corresponda. En este caso, no se le estaría dando precisamente este reconocimiento. ¿Hay otro caso que esté así, por ejemplo, no sé, sucediendo al igual que Sonora? No, por el momento ha sido el primer caso y como usted lo ha comentado, bueno, pues creo que no se ha habido una situación de esta naturaleza, pero aquí lo importante pues es que fue solicitada la intervención de la Secretaría por los ganaderos inconformes con la celebración de aquella asamblea y eso es una cuestión que pues por la cual nosotros como dependencia tuvimos que intervenir. ¿Cuándo nos van a notificar, o ya llegó Esto la ya not- o está, ya llegó? sí, ya está notificado, ya está Ah, ¿ya están? hecha, Ah, ya entonces, está notificado, es ¿desde cuándo? correcto. Porque tú estás negando la notificación, qué grave. Pues sí, el día de ayer, bueno, no tengo ahorita el dato exactamente, pero entre antier y ayer fueron notificadas todas las partes involucradas. Ujú. Uy, pues, ¿y lo recibieron? Es decir, ¿tenemos constancia de recibido y todo? Sí, claro, por supuesto, y además este es un trámite administrativo que pues tiene que llevarse a cabo. Si en dado caso no hubieran querido recibirlo, bueno, pues también hay otras formas o medios de poder hacerles saber esa situación. Pero en el caso en particular que nos ocupa, pues fueron totalmente recibidas las dichas notificaciones. Ujú. ¿Y por quién lo recibió, eh? Y le repito, mire, no tengo ahorita aquí el dato, pero fueron hechas las notificaciones conforme a derecho de acuerdo a los representantes legales que en un momento fueron acreditados durante el procedimiento. Válgame. Y entonces acá Rubén Molina está negando que hayan sido notificados y dice que usted no tiene personalidad jurídica. Bueno, el abogado de la SADER, ¿no? Vaya. Pues sí, es una opinión, pero bueno, por eso le decía hace un Claro, momento, pues los señores podrán interponer pues todos los medios de impugnación que ellos consideren pertinentes, pero muy lo que bien. yo sí le puedo también asegurar es pues que nuestra actuación fue total y absolutamente conforme a derecho. Eh, por último, entonces se engloba en eso. Se violó la convocatoria y se desconocieron votos. ¿Fue antidemocrática entonces la elección? Eso ¿Sí? es correcto, así es. ¿Alguna otra irregularidad que se me esté pasando que pueda detallar? No, no, esos fueron los temas considerados dentro de lo que es la resolución del procedimiento. Bien. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado, Francisco? Pues no, nada más, pues lo único que puedo decir que pues en mi papel de abogado general pues también me toca ser garante de todo lo que son los derechos de todas las asociaciones, todas las uniones, pues en el ámbito agropecuario. Ujú. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente de cualquier otra cosa y se queda abierto este espacio, Francisco. Por supuesto que sí, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Igualmente, ya está la información entonces confirmada, porque Rubén Molina dice en la Unión Ganadera que en las oficinas no ha llegado nada. Dice, no, si han llegado hace 3 días, llegó. Ojalá también nos pudieran mandar el oficio de recibido. Y Daniel Barancini dice, están dando la nulidad, diciendo que estuvo mal hecha la asamblea. Uy, así, prácticamente para que entienda usted, antidemocrática, me da la razón. No se cumplió con la convocatoria y la verdad, pues se denunció las serias irregularidades que hubo en la elección. Aquí las seguimos de cerca y pues la Unión Ganadera, por supuesto, tiene otra versión y esto apenas empieza. Veremos cuál es la postura. Urge que Héctor Plat salga a decir algo, que la gente de la Unión Ganadera salgan a decir algo. Ya lo está oficializando Francisco Consuelo Gutiérrez, es el abogado de la SADER. Y ojo porque, pues esto, como dice, es una resolución institucional, me dice, no es una resolución mía como abogado, es una resolución institucional de la Secretaría de Agricultura. Está desconociendo el registro de los ganaderos en Sonora. Inédito, ¿eh? Inédito esta... vaya situación se había dado desde los 80s, obvio, o bien estando una lucha desde que estaba Peque Torres, por ejemplo, que también se rebeló contra el sistema en su momento y que, pero perdió. Y desde ahí se viene una ola de rebeliones en la Unión Ganadera Regional, pero que nunca se había, por ejemplo, resuelto que
el gobierno federal desconociera, por ejemplo, al dirigente de la Unión Ganadera Regional en Sonora. Siempre está vinculado, siempre el gobernador en turno pone al dirigente de la Unión Ganadera Regional. Lo vivió en su momento, por ejemplo, también desde la ola que, vamos a decirlo, rebelde que encabezó Sergio Torres Serrano desde los 80s, lo vivió también, y que después él encabezó también la renovación y la actualización y la, vamos a decirlo, el nuevo rostro de la Unión Ganadera Regional también en los 80s, pero hago ese énfasis de los últimos 30 años, casi 40, porque de ahí empiezan más visibles las rebeliones en la Unión Ganadera, y siempre hubo revueltas que la encabezó también por acá, por ejemplo, o Mario Peñuñori, otra, la encabezó también en su momento, o no recuerdo otros personajes, pero siempre la tradición es que el gobernador en turno pone al dirigente de la Unión Ganadera Regional u opera para que sea así. Lo hicieron todos los gobernadores anteriores, es decir, todos operaron para que o influyen, impulsan al dirigente de la Unión Ganadera Regional. Y en este caso también, digo, no fue la excepción, igual con Héctor Plat, pero ocurre que ahora sí se impugnó. Antes se llegaba a un arreglo. ¿Por qué? Pues las alternancias es lo que permite esto. Y la Secretaría de Desarrollo y Agricultura está desconociendo, son alrededor de 30,000 ganaderos. Ojo, es un gremio muy importante que recibe recursos del gobierno del estado, que recibe recursos de la Secretaría de Agricultura, y por primera vez dice, como institución estamos desconociendo, no son válidas y se tiene que convocar a nuevas elecciones. Y esto pues es mucho de lo que se verá rumbo al 2021. Vamos a esperar qué es lo que dice públicamente Héctor Plat, porque esto es un hecho sin precedentes en Sonora, que estén dando una, vamos a decirlo, resolución en contra de la Unión Ganadera. El registro, no le está reconociendo el registro, así de grave que no le está reconociendo el registro el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para que me entienda, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está reconociendo el registro de la Unión Ganadera Regional de Sonora, de Héctor Plat. Esa es la interpretación que le podemos dar. Es decir, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de la SADER no está reconociendo por irregularidades, por antidemocrática. Qué fuerte. Obvio, van a decir que algunos le va a dar la tonalidad de que intervención o algo. A ver, ya se había dicho de alguna manera, las irregularidades que se presentaron en ese momento, en la contienda. Se venían diciendo, ojalá esto quede de experiencia para que, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál sería la salida? Que todos los ganaderos voten. Porque ¿cómo es posible que están así como ¿no? las fábricas de la Unión Soviética, ¿no? Eh, parafraseando al estalinismo, de que en una asamblea local que representa 400 ganaderos, por ejemplo, ojo, uno es el que vota por todos ellos. Y todos ellos, por ejemplo, en muchas dijeron, no, nosotros queremos a Balancini. No, y ese fue y votó por Héctor Plat. O le hicieron que votara, nótesele también, ¿no? Los obligaron porque hubo mucha presión. Haga de cuenta, fue una elección chiquita. Ojo con eso. 2, la solución a esto es que los ganaderos voten y punto. Se democratice. Son 28,000, 30,000. Que ellos elijan a su dirigente. No, eligen 97, así como el Politburó soviético, ¿no? O como los consejos políticos de partidos, ¿no? Que van y que solo 90 y tantos representan a 30,000. No, hombre, ni que fueran el proceso de elección de Estados Unidos, ¿no? O el sistema de votación de Estados Unidos. Esa es la solución. Ya que se dejen de cosas, que entren a la nueva era. Los ganaderos son 30,000, no van a decir, es que es un asunto privado. 30,000 personas es un asunto ya colectivo. 30,000 personas es un asunto ya de interés público, donde ellos aportan cuotas, aportan, vaya, de su dinero para que subsista la unión ganadera. Una unión ganadera que recibe recursos públicos, millones y millones de pesos, del gobierno de Sonora y de la federación también. Es un asunto de interés ya público porque representan a más de 28,000 familias. Entonces, no quieran vender con que es algo privado. No, es público. No son 8 personas. Si una acción colectiva, legalmente son más de 100 personas afectadas. Imagínate 28,000 personas aquí afectadas porque, pues, según la SADER fue antidemocrática. Astrid Arellano, las estancias infantiles, mientras con más